¿Qué saben de inversiones? ¿Qué, qué piensan que vamos a charlar hoy? ¿Qué se imaginan con esta palabrita? Versiones. ¿No sería cuánto tenemos que sacrificar hoy para conseguir un beneficio mañana? Bien, Ponele. bien. O sea, el objetivo de, de esta actividad que va a desarrollar la empresa, sí, es ese, obtener un beneficio o una renta en un determinado periodo de tiempo. Ujú. Sí. ¿Qué más? Eh, Pienso yo que debería ser plata que nosotros queremos invertir, generar ganancia, ¿no? Por eso se van a usar las cuentas de títulos y acciones, también el fondo común de inversión, eh, también entran en juego los accionistas. Bien, perfecto. Igual, profe, no necesariamente generar ganancias, ¿no? Puede pasar que inviertas y que puedes perder. O sea, Sí, obvio, obvio. invertiste, Ujú. Siempre. invertiste 100, cotizó 90 y perdiste 10. Ujú. Sí, tal cual. El riesgo es una situación que está siempre jugando cuando estamos hablando de inversiones. Sí. Bueno, vamos a estar desarrollando eso, todo esto que ustedes dijeron. Vamos a hablar de acciones, vamos a hablar de títulos. eh, y bueno, en ese sentido, podríamos decir que bueno, son colocaciones de fondos que realiza el ente. Es muy importante tener en cuenta que debe ser ajeno a su actividad principal, con el ánimo de obtener un beneficio o una renta, como les decía, luego de un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Esa sería la definición para este rubro. Colocaciones de fondos. ¿Podrías repetir de vuelta? Sí. Colocaciones de fondos que realiza la empresa, ajenas a esta actividad, ajena a su actividad principal, con el ánimo de obtener una renta o beneficio luego de determinado periodo de tiempo. Algo muy importante que tendríamos que tener en cuenta para lo que vamos a charlar hoy es que, digamos, la clase de hoy no es una clase acerca de educación financiera, no vamos a salir expertos eh, en compra y venta de acciones en la bolsa, sino simplemente, no simplemente, sino que es un montón. eh, bueno, la idea es aprender la técnica de registración referida a las inversiones, ¿sí? Esa es la idea de la clase de hoy. Bueno, entonces, cuando hablemos de inversiones, vamos a estar hablando o vamos a estar clasificando a las mismas en dos grandes rubros. Una que tienen que ver con el corto y largo plazo y lo que vamos a estar definiendo como inversiones transitorias y permanentes. Bueno, a las de corto y largo plazo las vamos adicionalmente a denominar para las del corto plazo inversiones corrientes, para las de largo plazo inversiones no corrientes. Básicamente las del corto plazo, para clasificar una inversión como de corto plazo o como corriente, vamos a tener que tener en cuenta que el resultado a obtener luego de esa colocación de fondos, bueno, se espera obtener en un plazo, como dice su clasificación, corto, ¿sí? Ahora bien, la doctrina define este corto plazo como el periodo de 12 meses, ¿sí? En consecuencia, todo aquel resultado o beneficio que provenga de una inversión eh, cuyo beneficio lo obtengamos en un periodo menor a los 12 meses, bueno, lo clasificaremos como una inversión de corto plazo.
Bueno, por el contrario, toda colocación de fondos o instrumentos cuya renta o ganancia se perfeccione después de los 12 meses, lo vamos a clasificar como una inversión de largo plazo, ¿sí? De esta manera lo vamos a exponer en nuestro estado de situación patrimonial. Bueno, adicionalmente para considerar una inversión de corto plazo, bueno, esta inversión debe tener la característica de fácil negociación. Quiere decir que su venta no deberá requerir de un esfuerzo significativo, ¿sí? Bien, en cambio, vamos a clasificar a una inversión como transitoria o permanente, depende de la intencionalidad que tengamos sobre esa inversión, ¿sí? La intención de permanecer por un periodo largo, un periodo corto, en esa inversión que el ente haya realizado. Entonces, aquellas inversiones momentáneas de las cuales tengo la intención de salir rápidamente, las llamaremos inversiones transitorias. Por el contrario, aquellas inversiones en las cuales tengo una intención de perdurar en el tiempo, serán o clasificaremos a esas inversiones como inversiones permanentes, ¿sí? Ejemplos de inversiones permanentes o situaciones de inversiones permanentes, bueno, pueden ser, necesito eliminar la competencia, entonces invierto en ella para tomar el control de la misma, ¿sí? Esa pues, podría ser una situación en la que exista una inversión permanente. O por algún motivo necesito tomar el control de determinada compañía, por ejemplo, porque, no sé, es la que me asegura mi insumo principal. Bueno, entonces para asegurarme el insumo principal en mi línea de producción, bueno, tomo el control de esa empresa eh, invirtiendo en ella y tengo la intención de quedarme con esa inversión durante un periodo largo de tiempo, fundado en esto de asegurarme mi insumo principal de la producción. ¿Ok? Entonces, ¿será transitorio o permanente? Depende de la intención del ente en salir o perdurar durante un largo periodo en dicha inversión. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Bien. Bueno, comencemos a hablar de algunas inversiones que en principio uno podría pensar eh, que se podrían clasificar dentro de inversiones corrientes, ¿sí? Bueno, estas son los plazos fijos, la moneda extranjera, podría ser los títulos y las acciones. Bueno, han hecho ejercicios de plazos fijos, ¿cierto? ¿Ya? En los primeros ejercicios que vimos o quizás alguno en el estudio de rubro Cajibanco, ¿o no? No han hecho ninguno todavía. Específico de plazo fijo me parece que no. Ok, Puede bueno, ser que haya aparecido en algún ejercicio. perfecto. ¿Quién podría definir qué es un plazo fijo? ¿Quién se anima con sus palabras? Muy simple, no hace falta decir nada técnico. Profe, sería cuando vos decidís invertir, no, poner determinada cantidad de dinero en el banco y por tanto tiempo y por poner esa plata, o sea, el banco va a laburar con tu dinero, te dan a vos un interés o una renta por dejar ese dinero ahí. Obviamente es por un, no sé, hay un plazo mínimo por 3 o 6 meses que vos no podés sacar el dinero del plazo fijo, ¿no? Exacto. Bien, perfecto.
De eso se trata el plazo fijo. Tengo un excedente de fondos, lo coloco en alguna entidad financiera a un determinado periodo de tiempo y eso me va a generar un interés de acuerdo a la tasa pactada o a la tasa que ofrezca la entidad financiera. ¿Sí? Exactamente. Esto puede ser, como decía el compañero, a 30, a 60, 90 o al periodo que la empresa decida aplicar ese excedente de fondos en esta modalidad de inversión. Bueno, respecto de la registración de esta situación, dejo de compartir pantalla y vamos a un Excel para plantear un caso práctico. Bien, supongamos que tenemos la siguiente situación. 1 del 3. Se decide invertir la suma de 100.000 pesos por un periodo de 30 días a una tasa, vamos a decir, mensual del 5%. Bien, esa es la situación o los datos que tenemos. ¿Cómo piensan que deberíamos registrar tal situación? ¿Qué se les ocurre? Aclaro algo más. Los fondos se aplicaron desde la cuenta corriente que posee la empresa. Bien, ahí estamos. ¿Cómo piensan que podríamos registrar esta situación? Plazo Activo, fijo. Bien, me gusta. Sería un activo más, la cuenta a plazo fijo perteneciente a rubro inversiones. ¿Por cuánto plazo fijo? 100.000 más el 5%. Bien, vamos a registrarlo exactamente por la aplicación de los fondos más los intereses que nos va a generar esa inversión. Entonces, para determinar los intereses, vamos a hacer 100.000. Tenemos la tasa del 5 y la tasa es mensual, ¿cierto? Acá vamos a dividir por 30 y, bueno, y multiplicar por 30 ya que estamos invirtiendo por ese mismo periodo. Bueno, entonces hacemos 100.000 por los 0,5, que es el rendimiento que otorga el banco, dividido el tipo de tasa, que es mensual, por los días que decidimos invertir. Bueno, eso nos da 5.000 pesos de interés, ¿cierto? Bueno, entonces, como dijeron por ahí, vamos a sumar a la inversión que acaba de realizar la empresa el rendimiento que nos va a otorgar la colocación de los plazos fijos o del plazo fijo. Bien, perfecto. ¿Cómo sigo? ¿O cómo termino? Y tenés 5.000 pesos de interés positivo a devengar. Ok, entonces voy a tener una regularizadora del activo
que me va a estar regularizando la cuenta a plazos fijos. Intereses. Positivos a devengar. Perfecto. Por los 5.000. Bien. ¿Y cómo cierro? Y los 100.000 a banco. Banco, cuenta corriente. Activo menos. Banco. Cuenta corriente. Por 100. ¿Ok? ¿Estamos con esto? Sí, profe. Esto es 1 del 3. Bueno, supongamos que han transcurrido los 30 días en los cuales íbamos a aplicar la colocación de fondos y nos encontramos aquí. ¿Qué asiento deberíamos hacer? Intereses positivos. Intereses ganados. Intereses ganados. Ok, tengo regularizadora de activo que disminuye, intereses positivos a devengar. Bien, como ha transcurrido el periodo completo, lo devengo en su totalidad. Esto es los 5.000 pesos. ¿Qué más? Me habían dicho generar la cuenta de resultado, ¿no? Entonces acá tengo resultado positivo, intereses positivos devengados, como a ustedes les parezca mejor denominarlo. Bien. ¿Terminamos ahí o nos queda por registrar algo? Y deberíamos No, ya registrar el estaría. ingreso a nuestra cuenta de banco de vuelta, ¿o no? Exactamente. Cuenta corriente y plazo fijo. Claro, al finalizar el periodo, bueno, el banco me va a acreditar el capital invertido a los intereses que otorgaba el plazo fijo como beneficio, y por otro lado, tengo que dar de baja la inversión, ¿cierto? Porque, bueno, dejan de estar invertidos esos fondos. Entonces, bueno, activo más, banco, cuenta corriente, por los 100.000, no, perdón, por los 105, porque el banco me va a acreditar capital más la renta obtenida, y como contrapartida, bueno, tengo que dar de baja la inversión, ¿sí? Plazo fijo por 105, monto por el cual lo teníamos registrado en nuestro activo, ¿sí? Acá. Bien, ok. Esa sería un poco la registración que deberíamos hacer para la colocación de fondos en plazo fijo, y después el registro del resultado obtenido. Bueno, también podría ocurrir que al finalizar este periodo de 30 días, por lo cual habíamos realizado la inversión, bueno, decido renovarlo. Bueno, en ese caso tengo la opción de decidir renovar solo el capital o renovar capital intereses, ¿sí? Supongamos que fuera la misma tasa, bueno, en ese caso el interés a devengar lo calcularía sobre los 105.000 y no sobre los 100. Si solo decido renovar capital, bueno, sería el mismo cálculo siempre y cuando la tasa no variara. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Sí, profe. Bien. Profe, cuando decís renovar capital, ¿te referís a poner de nuevo 100.000 o a poner 105.000? Sí, digamos, el capital inicial son los 100.000, me refería a eso. Si decidimos renovar capital más intereses, bueno, ahí
estaríamos hablando de los 105. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Bueno, ¿qué beneficios tiene este tipo de inversión? Bueno, que tiene cero riesgo y como el riesgo es muy bajo, por lo tanto, bueno, la rentabilidad siempre está asociada a riesgo, ¿sí? Ante un riesgo bajo, la rentabilidad o el interés o el beneficio que otorga esa inversión suele ser bajo. Cuando el riesgo es alto, el beneficio que otorga una inversión obviamente va a ser más elevado. Vuelvo a la filmina. Bueno, moneda extranjera ya lo habíamos charlado cuando analizamos el rubro caja y banco. Será una inversión siempre y cuando yo especule con la obtención de un beneficio a raíz de la modificación del tipo de cambio, ¿no? Bueno, en ese caso, sí seré claramente una inversión. Si la idea de la compra de moneda extranjera tiene que ver con la obtención de un beneficio por la variación del tipo de cambio y los pondremos en este rubro. En cambio, como ya lo habíamos charlado, si la adquisición de la moneda extranjera no tiene que ver con la obtención de un beneficio, sino simplemente con la operatoria normal de la empresa, bueno, en ese caso lo expondremos en el rubro caja y banco, ¿cierto? Bien, bueno, ¿qué son los títulos públicos? Es una deuda emitida por el Estado en cualquiera de sus niveles, eh, nacional, provincial, municipal, pagando un interés a una fecha determinada, ¿sí? Es una deuda emitida por el Estado nacional, perdón, por el Estado en cualquiera de sus niveles, que luego de un determinado periodo de tiempo, bueno, va a otorgar un beneficio. Ese beneficio, cuando se refiere a los títulos públicos, se denomina renta, ¿sí? Los títulos públicos otorgan renta. Bueno, estos títulos públicos va a tener un valor nominal, que es el que está impreso en el propio título y constituye, digamos, la base de cálculo para este interés o renta que va a otorgar el título, ¿sí? Tiene una particularidad, ocurre en algunas otras inversiones, que, bueno, nosotros podemos comprar el título en cualquier momento, ¿cierto? Y ese título puede tener una porción de renta devengada. Y cuando nosotros lo compramos, adquirimos el título propiamente dicho, más el derecho a cobrar la renta devengada, ¿sí? Es decir, quien es el propietario del título tiene el derecho a cobrar la renta devengada. Con lo cual, al momento de adquirir el título público, bueno, es posible que lo adquiramos con una parte de renta devengada. Con lo cual vamos a pagar el precio también por esa renta. ¿Por qué? Porque la persona que nos está vendiendo ese título público obviamente no va a querer perder la porción de renta devengada cuando era poseedor de ese título público y lo va a incorporar al precio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros al momento de incorporar esa inversión al patrimonio? Bueno, es segregar esa partecita de renta devengada que se encontraba en cabeza del propietario anterior, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora lo tratamos de ver en un ejemplo práctico para fortalecer esto, ¿sí? Pero bueno, puede ser que el título público lo estemos adquiriendo con parte de renta devengada y lo que tenemos que hacer al momento de incorporar esa inversión a nuestro patrimonio, bueno, es segregarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos registrar o incorporar esa inversión neto de todo rendimiento que ese título público, en este caso, va a otorgar, ¿sí?
¿Por qué? Porque si no estamos ensuciando esa medición que estamos haciendo con la renta o el beneficio a otorgar. Nosotros necesitamos registrar en nuestro patrimonio esa inversión, bueno, pura, digamos, de componentes financieros. Me refiero a la porción ya devengada, que es el beneficio que otorga el título y no el valor puro de la inversión. ¿Sí? Entonces, nada, vamos a tener que hacer ese trabajo en el caso de que el título que estemos adquiriendo, bueno, tenga parte de renta devengada. Ahora tratamos de plantear un ejemplo para que se vea más clara. Bueno, ¿y cómo vamos a incorporar ese título a- al patrimonio de la empresa? Bueno, precio de compra más todo gasto necesario para la adquisición. ¿Sí? Esto podría ser, por ejemplo, comisiones pagadas al agente bursátil, eh, menos renta de vengada, ¿sí? O dividendo pendiente de cobro en el caso de las acciones. Ahora charlamos de las acciones. Pero bueno, vamos a tener que hacer ese análisis a la hora de incorporar la inversión. Repito, precio de Profe, compra, una consulta. sí. Eso que usted menciona sobre el precio de compra y eso, ¿no tiene que ver con el BNR o nada que ver? Esa va a ser la medición posterior. Ah, ¿Sí? La, bien. la variación inicial, vamos a tener en cuenta estos criterios que les acabo de mencionar. Precio de compra, más gastos necesarios para la adquisición de esa inversión, menos renta de vengada. Como bien decís vos, la medición posterior, que como siempre charlamos, por lo general, al menos se hace ante cada cierre de ejercicio, bueno, ahí vamos a utilizar el valor neto de realización, ¿sí? Es decir, precio de venta menos eh, todos aquellos gastos necesarios para la efectivización de esa venta, ¿sí? Perfecto, gracias. Disculpe que lo interrumpí. No, por favor. ¿Te puedo hacer No, una pregunta, profe? por supuesto. Esto que decías que a la hora de contabilizarlo tenemos que incorporarlo a nuestro patrimonio por el precio de compra más los gastos necesarios para su adquisición. Pero el interés calculado no se hace sobre, o sea, teniendo en cuenta esos gastos, solamente sobre el importe por el cual o sea, el precio, ¿no? Los intereses o la renta que va a otorgar el título público se calcula sobre el valor nominal del mismo. O sea, el Estado Nacional va a emitir estos títulos, que como les comentaba antes, es una deuda para el Estado. Es, digamos, aquellas personas que adquieran título de alguna manera están financiando las actividades del Estado. Bueno, y la renta que ese título va a otorgar se calcula sobre el valor nominal del mismo, ¿sí? Es decir, el valor por cual el Estado lanza el título. Después, una vez que lo lanza, el mercado define un valor distinto a ese valor nominal, ¿sí? Entonces, vos vas a pagar el valor del mercado, pero el beneficio que obtiene el poseedor del título público se determina por el valor nominal, ¿sí? Perfecto. ¿Está claro eso? Sí, sí, sí. Gracias. Bien. Bueno, veamos un ejemplo de registración de estos títulos. Bueno, voy a seguir con 1 de marzo.
Bueno, bien, tenemos una situación. Compramos títulos públicos por 50.000, además de esos 50.000, pagamos comisiones por 5.000 pesos, todo eso lo abonamos en efectivo y el dato es que, bueno, estos títulos públicos devengan una renta semestral de 6.000 pesos, cuya renta se paga los 30 del 6 y los 31 del 12 de cada año, ¿sí? Esa es la situación. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es, bueno, registrar la inversión realizada por el ente, ¿sí? Con los criterios que acabamos de charlar. ¿Por dónde comenzamos? ¿Activa más título público? O no sé, bonos. Sí, perfecto. Todo depende del plan de cuentas que tiene desarrollado la empresa. Títulos públicos me gusta, más activo, obviamente. ¿Por cuánto lo damos de alta? 55.000 o no. Bueno, 52. tenemos que tener en cuenta todo esto charlado. Primero, el valor de los títulos públicos propiamente dichos, que, bueno, tenemos el dato que son estos 50.000, que charlamos acerca de las comisiones. ¿Lo sumamos o no al valor de la inversión? Sí, pues Yo es Sí, la sumamos. necesario. Bien, perfecto. Gasto necesario para la adquisición de la misma, con lo cual la sumamos. Y después teníamos el último concepto, que era esto de el cupón corrido, ¿sí? La renta devengada en cabeza del propietario anterior, si se quiere. Bueno, en este caso, teniendo en cuenta los datos que tenemos acerca de cuándo devenga renta el título público, ¿nosotros lo estamos adquiriendo con renta devengada? Sí, sí. Bueno, ok, acá hago una línea de tiempo para que quede un poco más claro. Voy a hacer así. Nosotros estamos comprando el título el 1 del 3, ¿no? 1 del 3 era, sí, 1 del 3. Bueno, y el título paga renta el 31, el 30 del 6 y el 31 del 12. Como pagan una renta semestral, nosotros necesitamos posicionarnos en el semestre eh, que nos importa, digamos. En este caso, como compramos los títulos el 1 de marzo, bueno, desecho este dato que el enunciado me da que paga renta el 31 del 12, porque yo me tengo que concentrar en el semestre de la adquisición del mismo, teniendo en cuenta o analizando la situación que el enunciado nos plantea, ¿sí? Nosotros ahora estamos parados al 1 de marzo, fecha en que estamos realizando la inversión y comprando los títulos públicos. Es decir, me posiciono en el primer semestre, ¿sí? Bueno, entonces vamos a decir que el 30 del 6, eh, voy a poner así para que quede claro, fin de devengamiento, 30 del 6. Bien, bueno, y como el título devenga renta semestralmente, es decir, que comienza a devengar renta 6 meses antes de que finaliza, ¿no? Bueno, entonces yo podría decir que el comienzo de la renta o la renta comienza a devengar El 1 de enero. el 1 de enero. Exactamente. Bueno, entonces ahí tengo armada mi línea de tiempo, lo que me va a permitir hacer un análisis un poco más claro. Orden superior. No, orden inferior hecho. Bien, ahí estamos.
Bueno, entonces lo que me interesa saber, me interesa todo, ¿no? Pero fundamentalmente a la hora de incorporar la inversión a mi patrimonio, bueno, necesito saber cuántos meses transcurrieron de que el título comenzó a devengar renta hasta el momento que lo estoy comprando, porque como dijimos, tengo que separar de la incorporación del valor de mi inversión de la porción de renta devengada, ¿sí? Porque si no, Sería 2000. si no lo hiciera, estaría ensuciando el valor de mi inversión, ¿sí? Con el beneficio que el título público otorga. Exactamente, bueno, tengo 2 meses, ¿no? Tengo todo enero y todo febrero. Es decir, que al momento en que estamos adquiriendo el título público, el mismo tenía 2 meses de renta devengada. Bueno, y el otro dato que sabemos es que el título otorga semestralmente una renta de 6.000. Bueno, para poder calcular cuánto le corresponde a estos 2 meses ya devengados, bueno, hacemos los 6.000, obviamente dividido 6, porque la renta que otorga es semestral, bueno, por los 2 meses transcurridos, ¿cierto? Como dijo el compañero, esto nos da 2.000. Bien, bueno, y este dato entonces lo traslado al cálculo de por cuánto voy a dar de alta mi inversión. Estos Profe, 2.000, sí, ¿vos le llamás cupón corrido a la renta que tiene acumulada cuando... sí, Bien, gracias. por nada. Igual ahora hacemos un comentario respecto de eso. Bien, y hago esta suma resta. Bueno, entonces, este sería el valor por cual voy a dar de alta mi inversión. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos este dato, vuelvo a mi libro diario y registro el alta de inversión por estos 53.000. Bien, ¿cómo seguimos? A caja sería, ¿no? Porque dice que lo pagan efectivo. Bien, lo pago en efectivo. Entonces activo menos, caja. Fíjense que no estamos registrando ningún resultado negativo producto de la comisión porque lo estamos incorporando al valor de la inversión, ¿sí? Por esto que decíamos, valor de Profe, compra más todo gasto necesario para su adquisición. Sí, una consulta. ¿Y los intereses que faltan de vengar no tendríamos que ponerlos? exactamente. ¿Cómo, cómo piensan que hacemos ahí? Porque yo cuánto me desprendí, de cuánto dinero me desprendí. De 2000, o sea, faltarían 4000. No, digamos, cuánto fue que pagamos Ah, por la adquisición del título. ¿Cuánta guita tuve que poner para la adquisición de los mismos? 53. ¿Todos de acuerdo con eso? 55. Yo tuve que poner 55.000 pesos, ¿sí? Los 50.000 correspondientes Ah, a claro. la adquisición de los títulos públicos más los 5.000 de comisión, ¿sí? Entonces la caja no se va por 53, se va por 55. Entonces lo que me está faltando reconocer, bueno, es este derecho que adquirí por tomar posesión de los títulos públicos, ¿sí? Que también va a ser un activo que vamos a llamar cupón corrido y obviamente va a ser una cuenta de rubro créditos, ¿sí? Es un derecho que la empresa adquirió por ser la propietaria de estos títulos públicos, ¿sí? Obviamente van a ser 2.000 porque los habíamos calculado acá. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué piensan que puede suceder, por ejemplo, el 30 de marzo? ¿Tendríamos que hacer algún tipo de registración el 30 de marzo? Sí,
la renta, o sea, el cupón corrido. Bien, el devengamiento de un mes más de renta, ¿cierto? Más allá que, bueno, tenemos el dato que esas rentas la vamos a cobrar el 30 del 6. Bueno, lo que tenemos que generar es el resultado. Como ustedes ya saben, en principio del devengado, debemos registrar resultados en el momento que se produzcan, más allá de cuando se realicen, ¿sí? Entonces, el 30 del 3 vamos a reconocer ese resultado producto de un mes de renta devengada. ¿Qué asiento hacemos? Bueno, primero el reconocimiento de un derecho contra la ganancia producto de ese devengamiento. Y en ese sentido, hago la aclaración que mencionaba recién el compañero, si a esa cuenta la llamábamos cupón corrido, y acá yo tengo dos alternativas. O seguir utilizando la cuenta cupón corrido, porque efectivamente el devengamiento de esta renta tiene que ver con la definición propia de esta cuenta contable que denominamos cupón corrido, o si yo quisiera diferenciar la renta que se devengó en cabeza del propietario anterior de la renta que se devengó cuando yo era propietario del título público, bueno, puedo cambiar la denominación de esa cuenta. Entonces, en ese sentido, acá voy a utilizar la cuenta cupón corrido o la cuenta renta a cobrar. ¿Sí? Bueno, esta definición dependerá también del plan de cuenta. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto voy a devengar de renta? 1.000 pesos. 1.000 pesos. ¿Sí? Como habíamos determinado acá en, cuando definimos cuánto es el valor de renta mensual, bueno, 6.000 dividido los 6 meses nos da 1.000 pesos mensuales. Perfecto. Contrapartida de esto, resultado positivo. Y la cuenta que vamos a utilizar la vamos a denominar renta ganada. Obviamente por mí. Bien. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Ok. Este mismo asiento, bueno, lo vamos a estar haciendo el 30 de abril, el 30 de mayo y el 30 de junio. ¿Sí? 30 o 31, ¿no? Bien. Bueno, perfecto. Llega entonces el momento de el cobro de la renta. Supongamos que nos pagan la renta mediante una transferencia. ¿Qué asiento deberíamos hacer? Banco de rentas a cobrar. 30 del 6 o 31 del 6. Bueno, claramente voy a jugar la cuenta banco porque me han depositado la renta allí. El importe semestral son los 6.000 pesos. Y bueno, y como contrapartida debería dar de baja el derecho que fui registrando a medida que la renta se fue devengando, ¿sí? Entonces, bueno, la cuenta cupón corrido la voy a hacer jugar seguro porque en el primer asiento ya habíamos registrado esta cuenta. Entonces, esta cuenta la voy a tener seguro. Y dependiendo qué criterios seguí de seguir utilizando siempre la cuenta cupón corrido o si la renta que se devengó cuando era yo el propietario del título, ahí cambié el criterio y empecé a registrar renta a cobrar, bueno, ahí tenemos una variante en el asiento. Pero si usé siempre cupón corrido, bueno, el asiento será este.
¿sí? Por el contrario, si yo hubiera decidido separar la renta que se devengó en cabeza del propietario anterior de la renta que se devengó cuando yo era el propietario, bueno, el asiento será el siguiente. ¿Sí? Bueno, si yo hiciera el mayor de la cuenta renta a cobrar, debería llegar a estos 4.000 pesos. Bueno, y concedería estos 1.000, estos 1.000, estos 1.000 y estos 1.000. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Es una registración u otra? ¿Estamos bien con eso? Sí, sí. Bien, perfecto. Una cosa más. ¿Qué hubiera sucedido si, por ejemplo, yo vendo el título el 1 de junio? ¿Qué debería hacer conceptualmente? El capital, cobrar el capital, digo. O sea, claramente tengo que dar de baja la inversión, porque la estoy vendiendo, ¿cierto? Bien, entonces, doy de baja los títulos públicos por el valor del cual tengo registrada la inversión, ¿sí? En este caso, los 53.000. ¿Sí? Supongamos que la vendimos en 55.000 de inversión. Bueno, yo la tengo registrada por 53, más allá que la estoy vendiendo en 55, la doy de baja por 53, ¿sí? Bien, y obviamente junto con la baja de la inversión, en este caso los títulos públicos, yo debería dar de baja también los derechos al cobro de la renta, porque estoy vendiendo el título público y por ende eh, con la venta pierdo los derechos al cobro, ¿sí? Entonces, no solo tendría que dar de baja la inversión, sino también la renta devengada asociada a ese título público, ¿sí? Porque en definitiva, esa renta el Estado la va a pagar el 30 del 6. Si yo vendo el título público antes, bueno, pierdo los derechos al cobro de esa renta, ¿sí? ¿Vamos con eso? Por eso una pregunta. Sí. El mayor del renta de cupón correo, ¿cuánto tiene que quedar? Ah, 2000. Ah, ok. Sí, Sé que era otro número. Gracias. ahí va a depender de qué hicimos con la renta devengada cuando nosotros éramos los propietarios del título. Si seguí siempre utilizando la cuenta cupón corrido para el devengamiento de la renta cuando nosotros éramos los propietarios del título público, bueno, acá será este asiento, ¿sí? Porque, bueno, vamos a tener en cuenta los 2.000 iniciales más los 4 de vengamiento que hicimos, ¿sí? Entonces, damos de baja el cupón corrido por 6.000. Por el contrario, si la renta que se devengó cuando nosotros éramos los propietarios del título la registramos en la cuenta renta a cobrar, bueno, ahí el cupón corrido solo lo daríamos de baja por 2.000 y la cuenta renta a cobrar por los 4 meses que registramos cuando nosotros éramos los propietarios del título, ¿sí? Estos 4. Sí, sí, gracias. Bien. ¿Queda claro qué deberíamos hacer en caso de venta del título cuando el mismo tiene renta pendiente de cobro? ¿Devengada y pendiente de cobro? ¿O quiere que veamos un ejemplo? Profe, ¿podrías Podrías hacer. ver un ejemplo de cuando, en este caso, el 1 de junio vendés el título público? Sí, lo vemos.
Dale, gracias. No, por favor. Vamos a decir acá. 1 del 6. Eh, 55.000. Pagamos comisiones por venta de pesos 1.000. Nos acreditan el neto en nuestra cuenta corriente. Bien, supongamos que tenemos esa situación. Bueno, en base a lo que charlamos recién, ¿qué deberíamos registrar? Bueno, claramente los pesos que nos ingresan a nuestra cuenta corriente. Entonces, activo más. Banco cuenta corriente. ¿Por cuánto? 54.000. 54.000. Perfecto. Bien, 54.000. ¿Qué más? Linda, Pitu. Comisiones. Bien, resultado negativo. Misiones, si quieren pueden agregar por venta de título público. Y no está perfecto igual. Por 1.000 pesos. Bien, ¿qué más? Doy de baja el título público. Damos de baja el título público. Activo menos. Título público. ¿Por cuánto? Por 53. Exactamente, por el valor que tenemos registrada la inversión. En este caso no le hicimos ninguna modificación a la medición inicial de 53, por lo tanto la damos de baja por 53. Si no, deberíamos hacer el mayor de la cuenta para darlo de baja por el saldo actualizado, digamos. Bueno, no nos está balanceando. ¿Qué nos faltaría? ¿El cupón corrido? El cupón corrido. Sí, supongamos que habíamos registrado todas las rentas devengadas en esa cuenta, con lo cual hacemos activo menos, cupón corrido. ¿Por cuánto? Por 2000. 2000. ¿Todos de acuerdo? Hagamos el mayor. Si decimos que devengamos toda la renta con la cuenta cupón corrido, bueno, voy a tener los 2.000 iniciales devengados en cabeza del propietario anterior. Después voy a tener los 1.000 de abril, los 1.000 de mayo y nada más, ¿cierto? No, me faltan los de marzo. Y los de marzo. Es decir, devengamiento de marzo, devengamiento de abril y devengamiento de mayo. ¿Están de acuerdo? Perdón, lo puse del otro lado. Va del debe. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Sí, sí. 5. Bien. Por 5. Bien. Me sigue sin balancear.
¿Qué piensan que puede estar pasando ahí? Bueno, lo que tengo es un resultado, en este caso negativo, por la venta del título público, ¿sí? Lo vendí, si se quiere, a un precio menor respecto de el precio del título público más los derechos a cobrar la renta, ¿sí? Por lo tanto, tengo un resultado negativo. Vamos a insertar una celda acá para registrar esto. Bien, entonces, resultado negativo, venta de título público. Por 55, 58, 3.000, diría. Claro, y en el caso que o sea, que no balancee, pero del otro lado, sería un resultado positivo, ¿o no? ¿Cómo? No te seguí, perdón ahí. No, digo, si la diferencia entre el título público y los cupones corridos, o sea, si en el debe nos Sí, queda, o sea, nos queda desbalanceado, pero porque los valores que están en el debe son mayores que en el haber, es porque tenemos que reconocer un resultado claro, positivo por esa. sí. Sí, en este caso lo sacamos por diferencia, digamos, pero el análisis que deberíamos hacer para definir si existe resultado por venta de título público, bueno, es el siguiente, digamos. Yo tengo que el título público lo tengo evaluado en 53.000 y tengo rentas a cobrar por 5.000, ¿sí? De alguna manera esto me totaliza 58. Bueno, y lo vendía en 55, ¿sí? La venta 55. Es decir, que mi valor contable yo lo tengo registrado en 58.000 y lo estoy vendiendo en 55. Bueno, perdí 3 lucas, ¿sí? Y es este el dato que traslado a el libro diario, ¿sí? Está bien, sí, perfecto. Obviamente, bueno, si lo hubiéramos vendido por 60, por ejemplo, bueno, en este caso hubiera sido un resultado positivo de 2, ¿sí? O sea, tendríamos la cuenta venta de títulos públicos del lado del haber, ¿sí? Bueno, ¿está claro esto que acabamos de... Sí, A mí no me quedó claro en el primer asiento que hicimos, que estaba el cupón de corrido por 2.000 pesos, ¿por qué resta? Y te quedan 53. bueno, digamos, es esto que analizamos a la hora de cómo registro el valor de mi inversión inicial. En ese sentido habíamos dicho, bueno, ¿cómo la registramos? Valor de compra de los títulos CUP, de los títulos públicos, más todo gasto necesario para adquisición de dicha inversión, menos renta de vengada. Bueno, está claro que el valor de los títulos públicos salen de esa negociación de, de venta por parte del propietario anterior y quien está adquiriendo el título público. Nada, eso es, digamos, una definición de precio de mercado. Después tenemos... Ah, o sea, es algo establecido. ¿Cómo? ¿Es algo establecido? Tipo que... No, no, digamos, es una negociación. Alguien quiere vender el título público, es una oferta-demanda, digamos. Y otra persona lo quiere comprar. Bueno, de esa negociación sale el precio de venta, ¿sí? Que es este que estamos pagando, los 50.
Después tenemos este gasto que nos cobra nuestro agente de bolsa o bursátil, donde nos cobra una comisión por realizar la operación de 5.000 pesos. Entonces, dijimos, valor de compra más todo gasto necesario para su adquisición. Bueno, el pago de esta comisión es claramente un gasto necesario para la adquisición del título, porque si no, no pudiera operar por el mercado. Bueno, entonces, ¿qué hago? Lo sumo a el valor que pagué propiamente de los títulos públicos. Es decir, ahí estoy en 55. El precio que pacté por la compra más la comisión que pagué a mi agente. Bueno, y el último análisis que hay que hacer es, bueno, ver si este título tiene renta de vengada. ¿Por qué? Porque yo necesito reflejar el valor de mi inversión puro, neto, de todo resultado asociado a la misma, porque si no estaría evaluando mi inversión de forma incorrecta. Bueno, entonces tengo que discriminar el valor de la renta de vengada. Bueno, eso habíamos determinado que eran 2.000 pesos, ¿sí? Entonces a estos 55 le restamos los 2.000 que tienen que ver con la porción de renta de vengada a la hora de la adquisición de estos títulos públicos. Entonces, mi valor de mi inversión, el valor de la inversión por la cual la voy a incorporar a mi patrimonio, termina siendo 53, ¿sí? Producto de, bueno, pensar en todos estos conceptos. Ok. ¿Está más o menos claro o no? Sí, me quedó más claro. Gracias. Seguro, lo revemos, ¿eh? No hay ningún problema. O sea, como que esos 2.000 lo sacás para que quede como el valor neto que sería el real, por así decirlo. Claro, exacto. Porque si no estoy mezclando derechos productos del, del cobro a una renta futura con el valor propio de la inversión. ¿Sí? Entonces, Buenísimo. lo disociamos. Dale, gracias, profe. Nada. Bueno, estamos con este análisis que nos va a servir para entender cómo vamos a estar registrando muchas de las cuestiones que hacen este rubro. ¿Sí? ¿No hay dudas, chicos? Tu silencio No, está, me está preocupa un bastante bien. poco. Bueno, ok. Charlemos un poco de las acciones. Bueno, ¿cómo podrían definir las acciones de un determinado ente? ¿Qué son las acciones? Son las partes en las que se divide el capital de una empresa. Perfecto. Bien, esa es la definición. Como lo dijo muy bien la compañera, son las partes en las que se encuentra dividido el capital de una empresa. Al igual que los títulos públicos, van a tener un valor nominal sobre el cual se va a calcular un posible dividendo que otorguen, que la compañía emisora de las acciones otorgue a sus accionistas. Es decir, quien sea propietario de una acción tiene el derecho o el posible derecho al cobro de un dividendo. El dividendo es el beneficio o la renta que otorgan las acciones, ¿sí? Para los plazos fijos se llama interés, para los títulos públicos se llama renta, para las acciones se llaman dividendos, ¿sí? Bueno, entonces, cerrado el ejercicio, se va a reunir la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y va a definir sobre los resultados obtenidos por el ente en un periodo determinado, bueno, se otorga dividendos a sus accionistas o no, ¿sí? Bueno, en caso positivo, porque los resultados, porque digamos, la empresa tuvo
un buen año en cuanto a las operaciones realizadas por el ente, bueno, la Asamblea General Ordinaria decide otorgar dividendos. Bueno, el otorgamiento de esos dividendos lo vamos a registrar al igual que lo hicimos con la renta de vengada en los títulos públicos, ¿sí? Simplemente, digamos, conceptualmente va a ser lo mismo, lo único vamos a denominar la cuenta de una forma distinta. En ese caso la llamaremos dividendos a cobrar, ¿sí? Dividendos a cobrar en efectivo. Que para quien sea el propietario de una acción, obviamente va a ser un derecho adquirido, por lo tanto, la cuenta va a ser un activo y va a formar parte del rubro créditos, ¿sí? Como contrapartida de eso, tendremos una cuenta de resultado positivo que vamos a llamar dividendos ganados, ¿sí? Los criterios de incorporación de las acciones al patrimonio de la empresa van a ser los mismos que utilizamos para incorporar los títulos públicos. Y ahí vamos a utilizar entonces, bueno, valor de compra de la acción, más vamos a incorporar a ese valor de compra todos los gastos necesarios para la adquisición de las mismas. Y en caso de que tengan dividendos pendientes de cobro, bueno, los restaremos del valor de la inversión. Si no los tuviera, consideraríamos solo valor de compra de acción más gasto necesario para la adquisición de las mismas. Esa sería la medición inicial. La medición posterior, como lo dijo el compañero, bueno, vamos a utilizar el criterio de BNR. ¿Sí? Profe, en los dividendos consiste, o sea, el monto depende de la cantidad de acciones que yo tenga, o sea, el porcentaje de la compañía que yo tenga, ¿no? Tal cual, sí, exactamente. Cuando la Asamblea General Ordinaria distribuya dividendos, supongamos que pueda definir 5 pesos por acción, bueno, ahí lo que vas a tener que hacer es, bueno, multiplicar esos 5 pesos por tu tenencia accionaria para esa compañía. Bueno, y de esa manera se determinará, eh, bueno, esta cuenta de resultado positivo, dividendos ganados, y su contrapartida, dividendos a cobrar. Exacto. Profe, ¿podés repetir cómo es la medición de la acción? Sí, Del valor la del- me- sí. La medición inicial, bueno, vamos a considerar el precio de compra de la acción más todo gasto necesario para la adquisición de las mismas. Ejemplo de ello, las comisiones que paguemos eh, por la operación de compra de acciones, menos, si existieran, los dividendos pendientes de cobro. Para la medición posterior, vamos a utilizar el criterio del BNR. Gracias. Por nada. Bueno, después puede estar el caso de que la Asamblea General Ordinaria decida distribuir, o mejor dicho, no distribuir dividendos en acciones, sí distribuir, perdón, no distribuir dividendos en efectivo, sino distribuir dividendos en acciones. Es decir, que los accionistas pasan a tener más acciones de las que tenían en un primer momento. Ahí lo que vamos a estar haciendo es no modificando el valor de la inversión, ya que al haber, lo que tenemos que pensar es, bueno, yo tenía tantas acciones a tal precio. Ahora voy a tener más acciones porque la Asamblea General Ordinaria otorgó dividendos en acciones, es decir, que la tenencia accionaria se va a modificar para cada accionista, pero lo que tenemos que pensar es como hay más acciones en el mercado, bueno, el precio va a disminuir de manera proporcional a las acciones emitidas, con lo cual el valor de mi inversión
va a mantenerse constante, ¿sí? Porque tengo más acciones, pero el precio baja, por lo tanto el valor de mi inversión se mantiene constante. Entonces, cuando la empresa decida distribuir dividendos en acciones, no vamos a hacer ningún tipo de registración contable. Después, en una medición posterior, bueno, evaluaremos con este criterio de BNR que charlábamos recién, si corresponde algún tipo de ajuste. Pero en el momento inicial, donde se produce la distribución de dividendos en acciones, no correspondería que hagamos ninguna modificación al valor de la inversión ni ninguna registración respecto de algún resultado. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. No entendí por qué la asamblea, en vez de distribuir dividendos en efectivo o lo que sea, lo distribuye en acciones. Bueno, ahí vamos a meternos un poco más de lleno en la segunda parte del curso cuando veamos el patrimonio neto, pero a esa situación se llama reinversión de utilidades. ¿Sí? Tuve resultados positivos en un determinado periodo y yo decido que esos resultados los reinvierto en la sociedad. Bueno, para eso emito una mayor cantidad de acciones. Obviamente que el accionista siempre quiere obtener un rédito de la posición de las acciones. Entonces, nada, en esa asamblea se va a negociar determinadas cosas. Obviamente el accionista presionará para obtener un determinado beneficio. Bueno, y después los directivos de la empresa tendrán una situación que analizar respecto de qué hacer con esos resultados obtenidos. Dependiendo del rumbo que quieran para la empresa en un determinado periodo, ¿sí? Entonces, bueno, esto de emitir más cantidad de acciones tiene que ver con reinvertir esas ganancias en la propia empresa. Después lo vamos a desarrollar un poco más. Perfecto, profe, gracias. Pero tiene que ver con eso. Bueno, ¿estamos con todo esto? Ok. Nada, como siempre les digo, tenemos toda la semana para fortalecer estos contenidos de forma práctica cuando empecemos a resolver los ejercicios de este rubro. Les voy a decir algo ahora porque capaz que después me olvido y ya con la clase casi finalizada no se me van a escapar, cosa que si lo hacían en el inicio apagaban el Teams y se iban a hacer o a hacer una cosa por lo menos más divertida. En cuanto a test de lectura y examen teórico, el tema inversiones, como no está desarrollado en el capítulo Contabilidad Básica de Fowler Newton, no lo tomamos de forma teórica. Sí va a ser evaluado de forma práctica. De hecho, seguro es tema del primer parcial. Seguro hay un ejercicio que tenga que ver con el rubro inversiones en el primer parcial. Sí, ahí va a venir la evaluación desde el lado práctico, pero desde el lado teórico, al no estar el rubro desarrollado en nuestro libro de cabecera, no lo tomamos ni en los test de lectura ni en los parciales teóricos, ¿sí? Para ser justos. Así que nada, obviamente es muy importante que ustedes tengan estas herramientas teóricas para comprender la práctica y por eso se la damos. Y por eso está bueno que se hayan quedado en la clase los que se quedaron. Eh, Creemos que, digamos, hace la diferencia que ustedes estén en la clase a que no lo estén, por más que no tomemos eh, presentes en el desarrollo del curso. Bueno, nada, eso, para que lo consideren. No forma parte del test de lectura, de los próximos test de lectura, el rubro inversiones. Bueno, Profe, una consulta. En sí, el próximo test de lectura se va a evaluar caja y banco y créditos. exacto. Rubro caja y bancos y rubro créditos. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, en líneas generales estuvimos charlando hasta acá de lo que
podrían clasificarse como típicas inversiones corrientes, ¿sí? Ahora bien, charlemos un poquito de las no corrientes, que podrían ser cualquiera de estas, porque como lo definimos en un principio, va a tener que ver con cuándo espero obtener el beneficio propio de la inversión realizada, pero además vamos a agregarle a esto, hablando de las no corrientes, es decir, aquellas que esperamos obtener un beneficio más allá de los 12 meses, la intencionalidad que charlábamos también al inicio de la clase respecto de permanecer o no en la inversión por un periodo largo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a charlar un poquito de las inversiones permanentes, ¿sí? Aquellas que tengo la intención de perdurar por un periodo largo de tiempo. Y en ese sentido, cuando yo tenga la intención de permanecer por un periodo largo de tiempo, bueno, no las vamos a medir como estuvimos charlando acá, precio de compra más gastos necesarios, menos renta pendiente de cobro y una medición posterior a BNR, sino que las vamos a medir por lo que se denomina PPP. Esto es valor patrimonial proporcional, ¿sí? A estas inversiones en las cuales yo tengo la intención de quedarme por un periodo largo de tiempo. Entonces vamos a estar midiendo este tipo de inversión por este método que es BPP. Ustedes lo van a desarrollar con mucha profundidad cuando cursen contabilidad financiera, porque es un tema bien de esa materia, pero bueno, nos vamos a introducir ahora en este concepto porque tiene mucho que ver con el rubro que estamos comentando hoy. Bueno, entonces, ¿cuándo voy a aplicar valor patrimonial proporcional? Bueno, cuando existan tres situaciones. La primera de ellas se denomina control. ¿Y cuándo voy a tener control sobre una compañía? Bueno, cuando tengo el poder de definir las políticas financieras y operativas del ente, ¿sí? Cuando yo, por poseer más del 50% de los votos o eh, de mi cartera accionaria, tengo más del 50% de las acciones emitidas, bueno, tengo el poder de definir las políticas o el rumbo de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando exista esa situación que se denomina control, voy a aplicar sobre mi inversión el método valor patrimonial proporcional. Segunda de las situaciones que puede darse para aplicar el BPP, bueno, se denomina control conjunto. Y esto se da cuando yo no poseo más del 50% de los votos para por sí solo definir el rumbo de la empresa, pero a través de acuerdos con el resto de los accionistas, bueno, consigo ese nivel de decisión, ¿sí? Es decir, control conjunto, no llego a obtener más del 50% de los votos, pero con acuerdos con el resto de los accionistas, sigo de alguna manera definiendo las políticas financieras y operativas de la empresa. Bien. Tercera situación, para aplicar el método de medición de BPP, se va a dar cuando existe influencia significativa. Y esto se produce cuando tengo menos del 50% de los votos, pero más del 20% de la tenencia accionaria emitida por la empresa, ¿sí? No defino las políticas, pero sí tengo una fuerte intervención sobre ellas, ¿sí? Entonces, tres situaciones en las que voy a poder aplicar, en las que debo aplicar BPP. Control, poseo una
la posibilidad o la facultad de definir las políticas operativas financieras de la empresa, porque poseo más del 50% de la tenencia accionaria. Cuando existe control conjunto, no llego al 50%, pero mediante acuerdos con los socios, sigo definiendo esas políticas. Y influencia significativa, cuando mi tenencia accionaria va entre un 50 y un 20%. ¿Sí? ¿Está más o menos Sí, claro profe. esto? Bien. Profe, 50% menos del 50, pero tengo más del 20 de acciones. Menos del 50 y más del 20. Exacto. Bien, gracias. Eso es influencia significativa. Bueno, ¿cómo voy a aplicar? ¿Sí? Más allá que tienen que darse algunas de estas situaciones para aplicar BPP, bueno, de forma bastante global, lo que vamos a estar haciendo es, bueno, yo voy a aplicar el criterio que vamos a charlar ahora sobre los estados contables de la empresa emisora de las acciones. ¿Sí? ¿Para qué voy a hacerlo sobre la empresa? Bueno, yo tengo que definir el valor de mi inversión. Para definir el valor de mi inversión, voy a aplicar BPP. Y esto que vamos a charlar ahora lo vamos a aplicar obviamente sobre los estados contables de la empresa emisora, ¿sí? Sobre la cual yo soy el inversor. ¿Ok? Y lo vamos a aplicar sobre los estados contables de la empresa inversora. El requisito que tiene que existir es que la empresa emisora cierre los estados contables con anterioridad a la empresa inversora, ¿sí? Porque si no, obviamente, no voy a poder aplicar el porcentaje de mi participación sobre los estados contables de la empresa quien emitió las acciones y sobre la cual yo soy inversionista, ¿sí? Entonces, la condición es que la empresa emisora de las acciones cierre los estados contables con anterioridad a la empresa inversora. Bueno, entonces yo voy a aplicar mi porcentaje de participación accionaria sobre el patrimonio neto de la empresa a una determinada fecha de cierre de ejercicio. ¿Ok? Algo que no les dije es que, bueno, es necesario que la empresa emisora de las acciones cierre sus estados contables con anterioridad a la inversora. Pero ese periodo de tiempo entre cierre de emisora y cierre de inversora no debe superar los 3 meses. ¿Sí? Bueno, entonces voy a agarrar mi participación accionaria y la aplico sobre el patrimonio neto de la empresa emisora, perdón, y así determino el valor de la inversión. ¿Quedó más o menos claro eso? Sí, profe. Ok. Lo único que agrego a ese análisis es que voy a tener que hacer esto que les dije, pero restando todas las operaciones que tuvieron que ver con operaciones dentro de un mismo grupo económico, ¿sí? Esto se denomina operaciones no trascendidas a terceros, ¿sí? Es decir, resultados producidos entre compañías de un mismo grupo económico. A esos resultados, denominados resultados no trascendidos a terceros, bueno, los voy a quitar para aplicar este porcentaje de participación. Como les dije, tema que se desarrolla en profundidad en contabilidad financiera, pero bueno, que es importante saber ahora, momento que ustedes aún no la han cursado, de que las inversiones permanentes, cuando se dan los requisitos que charlábamos recién, bueno, se miden por BPP. Y el BPP
a grandes rasgos se calcula de la manera que les comenté. Con estados contables de empresa emisora cerrados, elimino los resultados no trascendidos a terceros y aplico el porcentaje de participación sobre el patrimonio neto de empresa emisora. ¿Ok? Sí, sí, profe. Ok, bien, perfecto. Bueno, por último, tenemos este concepto que es consolidación de estados contables. ¿Qué piensan, a qué piensan que puede estar refiriéndose estas palabritas? Algo había leído en el libro de que una empresa controla a otra y se tienen que consolidar los estados contables al momento de la presentación de la controlada con los de la controladora, algo así era. No, no sé si interpreté bien, pero Sí, perfecto. Exactamente eso. Como estamos hablando de BPP y de empresas que invierten en otras y que las controlan o tienen influencia significativa, bueno, de alguna manera hablamos de grupos económicos. Y lo que tiene que hacer un grupo económico es presentar la información contable como si se tratara de una única empresa, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, consolida las operaciones de todas las empresas que forman parte de un mismo grupo económico y las expone esos estados contables como si se tratara de una sola empresa, ¿sí? A eso se hace referencia cuando bueno, se está hablando de consolidación de estados contables, ¿ok? ¿Queda más o menos claro? Sí, profe. Bien, perfecto. Nos quedan 10 minutos. No sé si quieren ver algún ejemplito de cómo sería también muy a grandes rasgos la aplicación del método de PP o prefieren cerrar acá. Propongan ustedes. sí, profe, si puede ser. Veamos bien. La aplicación. Con un suspiro alguien lo dijo ahí por ahí. Bueno, planteemos la siguiente situación. Vamos a decir que al 30 del 12 del XX adquirimos el 30% de la tenencia accionaria de la compañía A en pesos 100.000. Pongamos, decimos, abonando con cheque de propia firma. Acá voy a cambiar la fecha para hacerlo más productivo. En abril. Bien. Bueno, ¿qué operación yo debería hacer en este momento? Activo más. Vamos a utilizar esta cuenta muy genérica. Inversiones en sociedad A por 100.000. Activo menos. Banco. Cuenta corriente por 100. Bueno, ok.
situación inicial es después 30 del 12 del XX. Vamos a decir que la empresa A posee un patrimonio neto de 840.000 pesos. Bien. Perfecto. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar nuestra inversión teniendo en cuenta este dato. En ese sentido, la registración sería la siguiente. 840.000, aplicamos nuestro porcentaje accionario, eso nos da bien, 2.52. Perfecto. ¿Qué asiento debería realizar yo para dejar correctamente evaluada la inversión a fecha de cierre de ejercicio? ¿No tendría que registrar la diferencia? Perfecto, tendría que registrar la diferencia, tal cual. Entonces, ¿qué proponen? Inversiones Bien, como activo que aumenta por 152.000 muy bien. y un resultado positivo. Ajá, exacto. Perfecto, resultado positivo. Podríamos llamarlo R por T, ¿sí? De 152. Ok. Bien. Supongamos que el 1 de marzo del siguiente año, del X3, la empresa decide, o vamos a decir esto, el resultado del ejercicio anterior fue de pesos 200.000. Y la Asamblea General Ordinaria decide distribuir el 30% de esos, el 25% de esos 200.000. Entonces, voy a poner así, Asamblea General Ordinaria distribuye en efectivo el 25% de los resultados. Bueno, ¿qué deberíamos hacer con este dato? Bueno, entonces lo primero que tendremos que pensar es, bueno, la empresa o la asamblea decidió distribuir el 25% de los resultados. Esos resultados fueron de 200.000, es decir, que decidió distribuir en dividendos en efectivo 50.000 pesos. Perfecto. Ahora bien, nosotros tenemos el 30% de la tenencia accionaria, así que nos corresponderían de esos 50.000, 15.000, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué hacemos con estos 15.000? ¿Vamos a registrar un resultado positivo? No, no vamos a registrar un resultado positivo, sino lo que vamos a hacer es ajustar el valor de mi inversión, ¿sí? Porque en este caso, la Asamblea General Ordinaria decidió distribuir dividendos en efectivo, con lo cual el patrimonio neto de la empresa emisora va a disminuir y por ende disminuirá
el valor de mi inversión. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Sí, profe. Ok, entonces el ascenso que deberíamos hacer en ese sentido, bueno, activo más, banco cuenta corriente, porque me están pagando esos 15.000 pesos. Y me incrementa el banco. No sé si lo dije, pero pongamos ese supuesto que estos dividendos los cobramos en efectivo. La contrapartida de esto es el ajuste de mi inversión. Inversión, como habíamos dicho, en sociedad, 15.000. ¿Sí? Más allá de que lo hayamos determinado de esta manera, aplicando el 30% sobre la masa que la Asamblea decidió distribuir, también lo podemos ver por la conformación del patrimonio neto. ¿Sí? Esto es, bueno, la empresa tenía un patrimonio neto de 840.000. ¿Sí? Lo decidió distribuir en concepto de dividendos a sus accionistas por 50.000. Es decir, que la nueva conformación del patrimonio de la empresa, acá me falta un 0, sobre un 0. Bien, es de 790. ¿Ok? Bueno, nosotros tenemos el 30% de el patrimonio neto de la empresa A. Entonces, 790 por el 30% es 237. Bueno, si yo hiciera el mayor de la cuenta que denominamos inversión en sociedad A, sería el siguiente. Bueno, habíamos registrado 100.000. El signo de pesos así se ve mejor. Después de eso, habíamos hecho un ajuste de 152 cuando fecha de cierre de ejercicios, aplicamos la tenencia accionaria sobre el patrimonio neto de la empresa emisora. Y después hicimos este ajuste de los 15.000. ¿Ok? Entonces acá hacemos más 252 menos los 15. Bueno, y nos dan los mismos 237 que, bueno, salían del análisis teniendo en cuenta el porcentaje de tenencia aplicado a la nueva conformación del patrimonio neto. ¿Ok? Bueno, eso sería a grandes rasgos cómo deberíamos registrar nuestras inversiones permanentes siguiendo el criterio de BPP. ¿Sí? ¿Más o menos entendió? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, siendo las 11, cerramos acá. Nos encontramos la semana que viene viendo ejercicios o práctica de inversiones. Y obviamente quedamos abiertos a cualquier consulta que quieran realizar por el tema. ¿Estamos, chicos, dudas de todo lo que vimos? Ninguna, profe. Bien. Bueno, perfecto. Buen fin de para todos. Nos reencontramos el lunes. Chao, profe, buen fin de. Chao. Chao, profe, un fin de. Igual para todos. Chau, chau. Hasta luego.